Asambleísta Cristian Viteri. Primeramente quiero felicitar a los miembros de la Comisión de Justicia porque ha puesto el evidente rol del legislador al cambiar drásticamente el informe o la propuesta de proyecto original presentada por el Ejecutivo y que hoy nos presenta un proyecto distinto, altamente corregido, corrigiendo errores de constitucionalidad. Se han ordenado las normas de acuerdo a lo que exige la técnica jurídica, pero sobre todo se nos presenta un código penal modernizado que recoge las necesidades de los ciudadanos. Pero hoy aquí no estamos debatiendo el informe o el proyecto, perdón, del Ejecutivo. Estamos debatiendo el informe oficial presentado por la Comisión de Justicia y ya que vamos a debatir los informes que aquí se nos han presentado, pues también debatamos el informe de minoría presentado por el movimiento Ruptura de los 25. En este informe se nos ha querido introducir una nueva frase denominada populismo penal. Yo me pregunto si incluir por primera vez un tipo penal que sanciona las restricciones a la libertad de expresión puede ser populismo penal. Tipificar por primera vez el femicidio como herramienta disuasiva a la violencia doméstica puede ser considerado populismo penal. Tipificar por primera vez la mala práctica profesional, no médica, sino profesional en general, puede ser considerado populismo penal. Tipificar por primera vez la delincuencia organizada puede ser considerado populismo penal. Tipificar el enriquecimiento privado no justificado y la no afiliación a la seguridad social, que fue un mandato del pueblo ecuatoriano en las urnas, puede ser considerado populismo penal. Tipificar de manera clara los casos de terrorismo y de lavado de activos puede ser considerado populismo penal. Por supuesto que no. ¿Saben lo que es populismo penal? Presentar un proyecto de minoría que no propone ni un solo texto alternativo, ni un solo texto alternativo de propuesta. Todo es una crítica a la labor de 8 meses de una verdadera labor legislativa de la Comisión de Justicia. Populismo penal es criticar la imputabilidad de los menores de los 10 años, cuando ahora la Comisión de Justicia dice nadie es inimputable, y no proponernos un texto alternativo. Por ejemplo, como que existe un momento clave en que los menores adultos entre 16 y 18 años, digamos una especie de imputación calificada, no cuando cometen un asesinato lo pueden cometer por violencia doméstica, por abusos del padrastro, por lo que sea, que ahí sigan siendo inimputables. Pero si un menor adulto de 16 a 18 años comete delitos atroces de forma reiterada, de forma reincidente, entonces podríamos calificarlo de ahí sí, un menor adulto imputable. Pero ojo, acuérdense del caso del famoso niño del terror, aquel Juan Fernando Hermosa, que a los 16 años ya había asesinado a 22 taxistas y luego a las medidas socioeducativas terminó muerto a las orillas del río Aguarico. ¿Saben qué es populismo penal? La propuesta de ruptura de los 25 que nos la ha hecho pública a todo el país en este informe de minoría, en el cual propone que se despenalice el aborto. En otras palabras, propone que se permita el aborto en este país. Está proponiendo irse contra la Constitución. Está siendo demagógico porque eso es imposible, porque el artículo 45 de la Constitución dice que se protege la vida desde la concepción. Por lo tanto, eso sí es populismo penal. Señor presidente, nos invocan el derecho de las mujeres a la libertad, a tomar decisiones sobre su vida reproductiva y de sus decisiones a su proyecto de vida, y que por lo tanto pueden abortar cuando les plazca, reduciendo de esta manera a la vida
de un ser humano en formación al valor de una cosa. Nos dicen que estos derechos invocados deben llevarnos a una necesaria ponderación de derechos. Yo les pregunto, ¿qué más derechos que la vida? Cuando en nuestra Constitución se dice y se habla de los derechos de la libertad, el primer derecho es la inviolabilidad de la vida. Es un derecho absoluto que no se puede ponderar con ningún otro porque está por encima de todos los demás. Y además, ¿qué tiene que ver con tomar decisiones sobre la vida reproductiva, el aborto? Nada. Este derecho nos dice que la mujer puede decidir cuándo y cómo quedar embarazada. Lo que no puede hacer una vez que quede embarazada es abortar, porque así lo dice la Constitución de la República. Aquí estamos para defender la verdad. Solo la verdad nos hará libres, señores. ¿Y cuál es la verdad? Que lo que se está gestando en el vientre de una madre es una vida humana. Las actuales tecnologías modernas nos permiten ver que un ser humano en gestación a las 12 semanas ya tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene nariz, se lleva su mano a la cara, siente, se mueve ante los estímulos. A mí no me resulta racional que eso no sea vida. Lo que van a hacer allí es un ser humano. Lo que se gesta allí es un ser humano. Esas mismas técnicas modernas nos permiten ver el horror que sufren estas pequeñas criaturas cuando son objeto de un aborto. Cómo luchan y se aferran al vientre de su madre para que las proteja. Si esto se puede ver a las 12 semanas, no se diga a los 5 meses, a los 6 meses, 7 meses, etc. La retórica de siempre para tratar de imponer la industria del aborto, la industria de la muerte en el Ecuador, de que perdamos nuestros valores como ciudadanos, como sociedad, es que no se debe traer a un mundo a un bebé no deseado, como que si el estado de ánimo pueda ser determinante y estar por encima de la vida, o que con la legalización del aborto va a haber menos clínicas clandestinas y con ello van a morir menos mujeres, cuando la tasa de mortalidad en los países en donde es permitido el aborto es muy similar en aquellos en que no lo son. Y además un aborto que se realiza por vergüenza, especialmente en adolescentes y jóvenes, busca igualmente métodos clandestinos, por la sencilla razón que una ley no quita la vergüenza ni el deseo de ocultamiento. Que tenemos derecho sobre nuestros propios cuerpos, decía alguien hoy por ahí. Perfecto, pues, póngase un tatuaje, hágase un piercing en la nariz, hágase huecos en las orejas, lo que quiera. Pero el ser humano que lleva adentro es otro cuerpo totalmente distinto al suyo. Por esta misma razón, me permito sugerir a la Comisión de Justicia que nos ratifiquemos en el texto original del Ejecutivo de los casos de aborto no punible y no incluyamos el aborto para los casos de embarazo por violación, al menos no así de forma tan general, porque da la impresión que con una simple declaración juramentada de que alguien ha sido violada en un callejón oscuro, utilizarlo como pretexto para abortar. Y en esto coincido totalmente con el asambleísta Rolando Panchana y también la propuesta de texto alternativo presentado por el asambleísta Leonardo Viteri. Peor aún no se diga en cuánto tiempo puede darse esto, o sea, en cuánto tiempo podría poder darse este aborto. No quiero ni mencionar ni pasar videos de lo horripilante que es un aborto de un bebé que a los 6 meses ya podría vivir fuera del vientre de su madre. Ciertamente no es lo mismo un aborto provocado con una pastilla del día después de la violación, quiero decir, un aborto hasta las 10 semanas o un aborto cuando el ser que está por nacer ya tiene 5, 6 o 7 meses. Entiendo las circunstancias graves y dramáticas que sufre una mujer que queda embarazada en casos de violación, como muchas circunstancias graves y dramáticas ocurren en la vida. Ayer una madre perdió a su hijo que tenía en el vientre, sí deseado, intentándolo salvar a él de las llamas, y tendrá que vivir con eso
porque la vida nos pone o nos puede poner pruebas muy duras, pero cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento jurídico le debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Si el Estado no protege a todo ciudadano y particularmente a quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. Un buen propósito de vida es que todo lo que hagamos no le haga daño a nadie. Y desde el punto de vista laical termino citando a Juan Pablo II, que la libertad no consiste en hacer lo que a ti te da la gana, sino en tener derecho de hacer lo que debes. Gracias, señor presidente.